residentes del Hospital José María Cabral Ibáez, Santiago. Y en el día de hoy vamos a escuchar el tema de acidosis tubular renal a cargo de la doctora Ibelice Reyes, residente de primer año. Por favor, cierren los micrófonos a partir de ahora para poder escuchar bien la conferencia. Adelante, doctora Reyes. Gracias. Buenos días. Como decía la doctora Tavares, en el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema que es la acidosis tubular renal. Dentro de la conferencia vamos a tratar los siguientes tópicos: cómo se clasifican, cuál es su epidemiología brevemente, cuáles son los tipos que hay, sus definiciones, las causas que provocan estas entidades, cuál es la patogenia en la cual se desarrollan, las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes, cómo haremos el diagnóstico, cómo la vamos a tratar y finalmente el pronóstico que tienen estos pacientes una vez son diagnosticados con una acidosis tubular renal. Comenzamos sabiendo en conferencias pasadas, en las semanas anteriores, que los pulmones y los riñones son los responsables del mantenimiento del equilibrio ácido-base dentro del cuerpo. El término acidosis tubular renal se refiere a un grupo de trastornos en los que, a pesar de una tasa de filtración glomerular que está relativamente conservada, se desarrolla acidosis metabólica debido a defectos a nivel de la capacidad de los túbulos renales para realizar sus funciones normales, que son requeridas pues para mantener este equilibrio. Todas las formas de acidosis tubular renal que vamos a desarrollar en esta conferencia se van a caracterizar por acidosis metabólica hiperclorémica, un defecto a nivel de la reabsorción renal de bicarbonato o de la excreción urinaria de ion hidrógeno, y como les decía, la función glomerular se va a encontrar normal o comparativamente va a estar menos afectada que la función tubular. Todos los subtipos epidemiológicamente de la acidosis tubular renal son entidades poco comunes. Las formas heredadas son mucho más raras que las adquiridas. En Estados Unidos, por ejemplo, el tipo más común es la acidosis tubular renal hiperpotasémica, tipo 4. Hay una incidencia de más de un 20% en desarrollar acidosis tubular renal después de un trasplante renal, ya sea en el contexto de rechazo o en el contexto del uso de fármacos inmunosupresores. La acidosis tubular renal proximal de tipo 2 va a ser mucho más rara que la acidosis tubular renal distal tipo 1. Y en el contexto de la proximal o tipo 2, el síndrome de Fanconi, que es una de las manifestaciones, pues es muy raro como enfermedad primaria de esta. Entonces, todas estas formas de acidosis tubular renal se van a clasificar atendiendo a la variabilidad del potasio en hipopotasémicas e hiperpotasémicas. La acidosis renal tubular hipopotasémicas van a incluir la acidosis distal tipo 1 y la acidosis proximal o tipo 2. Las hiperpotasémicas van a incluir la hiperpotasémica per se o tipo 4 y la acidosis tubular renal dependiendo del voltaje. En relación a la distal o tipo 1, vamos a ver... Excúsame, Reyes, que te interrumpa, pero parece que tienes algo abierto, que se oye un eco. O sea, parece que estás conectada doble. Confirma eso, porque te oye un eco. Estoy conectada únicamente a través de la web. Ok, pues puede ser que estés muy encerrada donde estés y se oiga un eco de tu voz. No se escucha bien. Ok, pues perdón y déjenme confirmar esa parte. Gracias. Confírmame si me escucho mejor ahí. Se escucha perfecto, puedes continuar. Ok, entonces les decía que esta clasificación de la acidosis tubular renal dependía de si el trastorno era hipopotasémico o hiperpotasémico y que se iba a clasificar en estas entidades que ya les mencioné.
En el caso de la acidosis tubular distal o tipo 1, que es causada por un defecto a nivel de la excreción distal de iones hidrógenos. La tipo 2, que va a estar causada por defectos que reducen la capacidad de recuperar bicarbonato filtrado a nivel del túbulo proximal. La hiperpotasémica o tipo 4, que también se conoce como hipoaldosteronismo, es causada por reducciones que se dan a nivel de la secreción o la capacidad de la respuesta a la aldosterona, y ya la dependiente de voltaje pues es causada por la reabsorción distal de sodio. En el transcurso de la conferencia veremos cada una de estas entidades de forma individual y un poco más detallada. Entonces, para entender estos mecanismos, vamos a recordar algo que ya hemos visto anteriormente, que es los cambios que se dan a nivel del potasio. Casi todo el potasio filtrado que se reabsorbe pasivamente en el túbulo proximal y en el asa de Henle, la mayor parte excretado en la orina, va a ser derivado de la secreción de potasio en la luz tubular por las células de la nefrona distal, en particular en el túbulo conector y en las células principales del túbulo colector cortical. Pero ¿qué pasa? Que la secreción distal de potasio está influenciada por dos factores que van a promover esa reabsorción. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos la aldosterona y tenemos la liberación distal de sodio y agua. Entonces, ¿qué traduce todo esto? Bueno, que las alteraciones que se dan en la excreción de potasio en pacientes con acidosis tubular renal van a depender pues del sitio del defecto y del mecanismo responsable de las diversas formas, que son las que vamos a detallar a continuación. Entrando con la acidosis tubular renal proximal, o tipo 2, vamos a ver en esta imagen que esta puede ser hereditaria o esporádica, la disminución de la capacidad de los túbulos proximales para reabsorber el bicarbonato del filtrado glomerular va a provocar una acidosis metabólica hiperclorémica. Esta se va a caracterizar por una disminución en la capacidad de la reabsorción, como les decía, a nivel proximal, lo que va a dar como resultado que se pierda ese bicarbonato y por ende que haya una disminución de la concentración del bicarbonato sérico. Se necesitan transportadores, bombas, enzimas, para que este túbulo proximal pues realice o recupere la mayor parte del bicarbonato que es filtrado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí vemos en esta imagen el mecanismo celular por el cual este proceso se lleva a cabo. Los iones de hidrógeno y el bicarbonato que se generan a partir del ácido carbónico dentro de la célula del túbulo proximal. Esta reacción es acelerada o se lleva a cabo por una isoforma intracelular de la anidrasa carbónica. Entonces, específicamente la anidrasa carbónica 2. Los iones de hidrógeno que se secretan en el lumen del túbulo proximal a través del intercambiador de iones van a pasar a través de en la membrana luminal. Estos iones de hidrógeno van a entrar en la luz del túbulo proximal, van a reaccionar con este bicarbonato que es filtrado para así generar ácido carbónico. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el ácido carbónico se va a formar una vez se deshidrata junto con el agua y el dióxido de carbono en la reacción de deshidratación que es catalizada por la enzima luminal en la membrana. Y aquí entonces entraría la anidrasa carbónica tipo 4. Estas anomalías, pues que ya la conocemos cuando hablamos sobre la fisiología del potasio a nivel renal, vamos a ver que todas estas bombas pueden afectar la reabsorción de bicarbonato de sodio y por ende causar pérdidas de bicarbonato que se localicen a nivel proximal. Entonces, dentro de las causas de la acidosis tubular renal tipo 2, vamos a encontrar que todas sus variantes podrían ser primarias si son originadas por defectos genéticos, como los mecanismos de transporte tubular, o pues secundarias debido a otras enfermedades. Entonces, dentro de las enfermedades metabólicas congénitas que se asocian a esta, vamos a encontrar la cistinosis,
Vamos a encontrar el síndrome de Lowe, la fructosemia, vamos a encontrar la enfermedad de Wilson. Dentro de las enfermedades sistémicas, pues aquí entraría el mieloma múltiple, la amiloidosis, el síndrome de Sjögren. Dentro de las intoxicaciones por metales pesados resaltaremos el plomo, el cadmio y el mercurio. De los fármacos, pues la acetazolamida y el topiramate están muy asociadas a esta, junto con los inhibidores de la transcriptasa inversa. Y ya si existe un daño per se a nivel túbulo intersticial, ya sea por un paciente post-trasplante o una enfermedad renal túbulo intersticial autosómica recesiva. Una de estas causas que haremos mención es, aunque es poco común, pues será el síndrome de Fanconi, que no es más que una alteración en los túbulos renales proximales que provoca que se eliminen grandes cantidades de sustancias de forma excesiva, como son la glucosa, los fosfatos, el bicarbonato y los aminoácidos. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, estos pacientes van a presentar inapetencia o dolor estomacal que se va a acompañar de debilidad y fatiga. Muchos van a referir náuseas y en el peor de los casos, o que la acidosis sea muy marcada, pues estos pacientes van a mostrar dificultad respiratoria. El tratamiento de esta, pues varía mucho, dependiendo si el defecto es genético o si es adquirido. Y si la acidosis es un trastorno aislado o está asociado a una disfunción generalizada del túbulo proximal, como es el caso del síndrome de Fanconi. Entonces, vamos a ver que lo primero que debemos hacer es identificar la causa que la provoca. Una vez identificamos la causa, entiéndase que se trate de un fármaco o una toxina, pues debemos suspender el agente causal, suspender ese fármaco inmediatamente, en la medida que sea posible. Si esto está relacionado a fármacos antirretrovirales, pues entonces habría que resolver eliminando este fármaco o suspendiéndolo esporádicamente o temporalmente, pero si el defecto persiste en el tiempo o se perpetúa en el tiempo, ya sea porque estos pacientes utilicen ifosfamida o estén expuestos a toxinas, como el caso del plomo, pues deberemos iniciar una terapia inmediatamente que corrija esas anomalías bioquímicas y pues revalorar el paciente. Aquí trataremos de elevar los niveles de bicarbonato sérico lo más posible a la normalidad y corregir la acidemia, la hipofosfatemia que forma parte de esta y pues medir los niveles de vitamina D y en el caso de que haya un déficit de esta pues también corregirlos. Entonces entrando a lo que es la acidosis distal o tipo 1, vamos a ver que aquí hay una alteración de la secreción de iones de hidrógeno a nivel de la nefrona distal que se caracteriza por la retención progresiva de estos iones. Aquí también vemos un defecto en la excreción de iones de amonio, que lo vamos a ver en esta imagen, y la acidez titulable. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa con esto que el pH urinario, que es mayor de 6, aún en acidosis, podría estar asociado a un defecto secretor que hay a nivel de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa y de los intercambiadores de cloro bicarbonato, a lo que nosotros vamos a atribuir pues la hipocalemia, las pérdidas de potasio en el luz tubular y de manera concomitante pues se va a evidenciar hipercalciuria e hipocitraturia. En estos casos vamos a ver que hay un riesgo muy aumentado de que se produzca nefrolitiasis y nefrocalcinosis debido a esos hidrogeniones que son neutralizados en el hueso, lo que va a producir descalcificación. Y también pues va a impedir la formación de cristales a nivel tubular. Entonces, vamos a ver que los defectos que llevan a cabo o que son los responsables de la acidosis tubular renal distal van a ser dos. Uno es la disminución de la actividad neta de la bomba de protones y otro es el aumento de la permeabilidad de iones de hidrógeno en la membrana luminal. Comenzando con el aumento de la permeabilidad de iones de hidrógeno en la membrana luminal, vamos a ver que la capacidad que tienen para generar y mantener una orina muy ácida va a ser que la membrana luminal de la nefrona distal sea
relativamente impermeable a esos iones de hidrógeno y al ácido carbónico. Por ejemplo, si tenemos que el pH de la orina está en 5, vamos a evidenciar pues que la concentración de iones de hidrógeno en la orina va a ser 250 veces la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular, o sea, un pH de 7.4. Ese aumento general de la permeabilidad luminal va a hacer que se promueva una fuga de iones de hidrógeno que van a ser secretados en la orina, el líquido extracelular, lo que va a traducirse en una orina ácida o una excreción ácida pues en la orina. Entonces, el defecto que se lleva a cabo a nivel de la bomba de protones, sabemos que los pacientes no tratados con un defecto de la bomba de protones tienden a desperdiciar potasio y se vuelven hipopotasémicos permisibles, para así decirlo. La pérdida de potasio se genera en sí porque hay una reducción de la secreción distal de iones de hidrógeno. Y eso se lleva a cabo por varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es el sodio que se reabsorbe a nivel de los túbulos colectores para poder mantener esa electroneutralidad, ser reabsorbido con un anión como el cloruro o como el bicarbonato, o a cambio de un catión como es el potasio o el hidrógeno. Si esto se altera, pues las secreciones de hidrógeno y del potasio por lo común aumentan. Hay otro mecanismo que podría dar respuesta a esto, que es la ATPasa celular intercalada, que tiene un defecto a nivel tubular y genera pérdida de sodio, y entonces esto pues va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a cabo la acidosis tubular renal distal o tipo 1? Igual, vamos a ver que estas pueden ser primarias y secundarias. Las causas primarias vamos a dividirlas en esporádicas, la transmisión hereditaria, las secundarias en enfermedades genéticas adquiridas y causadas por medicamentos y tóxicos. En cuanto a las enfermedades de las causas secundarias, pues tenemos las enfermedades hematológicas, las enfermedades renales quísticas, la cardiopatía congénita cianótica. En la transmisión hereditaria vamos a ver que hay alteraciones de genes específicos, como es el gen SLC4A1 y el gen ATP6VOA4 y también el gen ATP6V1B1. En cuanto a los medicamentos y los tóxicos, hacemos una mención especial a la anfotericina B. ¿Por qué? Porque la anfotericina B está descrita como una causa importante de acidosis tubular renal distal. Sabemos que la anfotericina es un fármaco antifúngico que actúa generando poros en la membrana celular del hongo. Y en menor grado o en menor medida, también este medicamento genera poros en la membrana de las células a nivel de los túbulos en la nefrona distal. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que se desarrolle una pérdida urinaria pues de potasio y magnesio debido a la fuga de los iones que se da fuera de las células tubulares. Entonces, por eso es tan importante la historia de saber si los pacientes están siendo tratados con este tipo de fármaco. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a evidenciar que los pacientes, pues, igual que en la acidosis proximal, van a presentar hiporexia, náuseas y vómitos. Aquí va a estar marcado el raquitismo y la osteomalacia, y también estos pacientes van a tener acidosis metabólica e hipocalemia muy acentuada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a diagnosticar esto? La acidosis tubular renal tipo 2. Bueno, vamos a tener dos elementos que serán relevantes a la hora de diagnosticar un paciente, que es la medición del pH de la orina y la excreción urinaria de amonio. Con relación al pH en la orina, sabemos que los pacientes que tienen una función renal normal y tienen mecanismos de acidificación renal normal y desarrollan acidosis metabólica, suelen por lo regular tener un pH en la orina que oscile entre 5.3 o menos. Sin embargo, cuando hay una reducción de la concentración de iones de hidrógeno,
libre, se va a elevar el pH de la orina. Y dependiendo de la cronicidad de esta acidosis y del grado de hipopotasemia que presenten los pacientes, el pH de la orina puede ser 5.5 o más alto, lo que sugiere pues incorrectamente un diagnóstico de acidosis tubular renal distal. En la mayoría de los casos, vamos a ver que el pH de la orina es persistentemente superior a 5.5, lo que nos va a reflejar a nosotros el defecto primario en la acidificación distal y por ende, pues un pH en la orina por debajo de 5.5 generalmente nos excluye el diagnóstico. Con relación a la excreción urinaria de amonio, la concentración de amonio en la orina no se puede medir directamente en la mayoría de los laboratorios clínicos. Sin embargo, hay algo que nosotros podemos hacer que nos va a permitir diagnosticar una TR tipo 2, que es medir la concentración de amonio en la orina calculando la brecha aniónica, ya sea la brecha aniónica o la brecha osmolar. Y esto pues nos va a permitir identificar el trastorno. ¿Cómo vamos nosotros a tratar estos pacientes? Se cita la solución de citrato de 3 a 5 mil equivalentes por kilogramo día, las sales de potasio, luego más adelante vamos a ver cuáles son estas que se recomiendan, y por ende corregir la causa base, corregir la acidosis y pues también corregir la hipercalciuria. Dentro de las sales de bicarbonato y equivalentes de bicarbonatos orales que se utilizan para la alcalinización sistémica en este cuadro, pues vamos a ver algunos, como es el citrato de potasio, que lo vamos a, viene en presentación de pastillas y pues un equivalente de 5, 10 y 15 mil equivalentes y ya nosotros vamos a dar dosis atendiendo a nuestro trastorno. El citrato de potasio ácido cítrico, el citrato de sodio ácido cítrico, también está el bicarbonato de potasio y el citrato de potasio, que estos vienen en tableta efervescente que se pueden diluir en agua y liberan aproximadamente 10, 20 o 25 mil equivalentes. Entonces, en la acidosis tubular renal hipercalémica, nosotros vamos a evidenciar que la reabsorción de sodio por las células principales es mucho más rápida que la absorción de cloruro. Aquí vemos cómo la electronegatividad luminal promueve la secreción de iones de potasio que son cargados positivamente de las células principales y iones hidrogeniones de las células intercaladas en la luz tubular. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar esto? Pues fácil. Identificamos pacientes que tengan hipercalemia de diversos orígenes, vemos si el defecto de la reabsorción de bicarbonato y hay un defecto en la excreción de hidrógenos, pues manifestado por una disminución de la excreción urinaria de amonio. Ya dijimos cómo calculamos la concentración de amonio urinario a través de la brecha aniónica. Aquí nosotros vamos a evidenciar cómo se produce una anomalía del túbulo distal y colector cortical que se da justo a nivel del segmento de unión donde actúa la aldosterona, provocando una deficiencia o una resistencia a la aldosterona y que este va a estar medido ya sea por un defecto secretorio o por un defecto de voltaje. Las manifestaciones que van a presentar estos pacientes, vamos a ver pacientes hipoaldosteronismo con hipoaldosteronismo primario o asociado a hiporrenemia en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, que es lo más característico. Estos pacientes pueden tornarse confusos o tener disminución de la lucidez mental y pues los síntomas que se relacionan con las otras acidosis, deshidratación, fatiga, aquí va a haber osteomalacia, dolor muscular y en casos más severos pues también va a haber raquitis. Entonces, el diagnóstico, sospecharse es lo primero cuando la acidosis metabólica hiperclorémica se asocia a un hiato aniónico urinario positivo y a una elevación plasmática de potasio. Vamos pues a evaluar la respuesta a la administración de furosemida a 1 miligramos kilo EB. Los pacientes con hipoaldosteronismo hiporreninémico van a presentar una orina que va a tener un pH menor a 5.5, hipoaminuria notable y persistencia de los niveles plasmáticos que van a ser menores de renina y aldosterona. El tratamiento, bueno, si se trata de la forma idiopática del infanto, el manejo va a ser con bicarbonato de sodio a dosis elevadas, y si es por otra causa, pues el manejo va a ser con fluorocortisona 0.2 miligramos al día.
Entonces, entrando a la acidosis tubular renal dependiente de voltaje, vamos a ver que aquí, esta también se llama voltaje de defecto, va a ocurrir a nivel de la entrega del sodio distal, marcadamente reducida o con defectos hereditarios o adquiridos, a nivel de la reabsorción de sodio por las células principales. Esta se ha descrito como una forma secundaria, para así decirlo, de la acidosis tubular distal, porque comparten mecanismos y fisiopatología. Puede ocurrir, pues, en los siguientes contextos: en el caso de hipovolemia grave, en el caso de obstrucción del tracto urinario, que puede dañar esto las células del túbulo y reducir así la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa celular, lo que va a disminuir pues la reabsorción de sodio. En el caso de una nefritis lúpica, en la que la actividad intercalada de las células generalmente parece estar intacta, en el contexto de una anemia pranocítica y también en el hipoaldosteronismo. Aquí vemos datos comparativos entre los tipos de acidosis tubular renal, tanto la tipo 1, la tipo 2 como la tipo 4. Vemos que en la acidosis tubular renal tipo 1 va a haber acidosis con brecha aniónica normal, y esta va a estar presente en los tres tipos. El pH urinario mínimo en la tipo 1 va a ser mayor de 5.5, pero en la tipo 2 menor de 5.5. Al igual que en la tipo 4, el porcentaje que se va a eliminar de bicarbonato filtrado en la tipo 1 va a ser menor de 10, en la tipo 2 mayor de 15 y en la tipo 4 también menor de 10. El potasio sérico va a estar bajo tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 y alto en la tipo 4. La presencia de cálculos o nefrocalcinosis solamente va a estar presente en la tipo 1, ya en la tipo 2 y en la tipo 4 no lo vamos a evidenciar. La eliminación diaria de ácido en la tipo 1 va a ser bajo, tanto en la tipo 1 como en la tipo 4, pero en la tipo 2 va a ser normal, y la brecha aniónica urinaria va a estar presente en todas. Ya para el síndrome de Fanconi, en la tipo 1, pues la necesidad diaria de bicarbonato pues, va a ser la necesidad diaria de bicarbonato va a ser menor de 4 en la tipo 1, mayor de 4 en la tipo 2 y menor de 4 en la tipo 4. Y el síndrome de Fanconi pues no va a estar presente en la tipo 1, sí en la tipo 2 y no va a estar presente tampoco en la tipo 4. Entonces, en este otro cuadro vemos en las analíticas o en la bioquímica sanguínea lo que vamos a evidenciar. En la tipo 1 una disminución de bicarbonato, un aumento del cloro con una disminución de potasio. A nivel de la orina va a estar aumentado el calcio, el sodio y el potasio y disminuido el citrato. Y otros efectos que podremos encontrar va a ser a nivel de la pérdida distal de sodio y cloro. En la tipo 2, pues vamos a encontrar disminución de bicarbonato y aumento de cloro. En la orina, aumento de bicarbonato. Aquí vamos a las manifestaciones que van a estar presentes son las anomalías oculares. En la hiperpotasémica tipo 4 vamos a evidenciar disminución de bicarbonato, aumento de potasio. A nivel de la orina, disminución de potasio y aumento de sodio. La aldosterona puede estar aumentada o alta y la renina pues puede estar aumentada o baja, dependiendo. ¿Cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes? Bueno, aunque la causa de la acidosis tubular renal se puede resolver por sí sola, la mayoría de las veces pasa infradiagnosticada. Se está hablando de acidosis tubular realmente desde el 60 para acá, pues los efectos y las complicaciones que pueden presentar estos pacientes, como ya hemos visto, pueden ser permanentes o potencialmente mortales, pero generalmente el tratamiento va a ser exitoso si se llega a diagnosticar a tiempo. Estas fueron las referencias bibliográficas que citamos en esta conferencia y es cuanto de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctora Reves. Este es el momento de las preguntas o aportes. Si alguien quiere preguntar algo o aportar algo, este es el momento.